Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre. Hola, buenos días. 3 personas han muerto en el incendio de su vivienda en el distrito madrileño de Carabanchel. Ha ocurrido esta madrugada y la noticia la hemos conocido hace apenas unos minutos. Última hora, Alfonso Gea, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El siniestro, en efecto, ha tenido tal intensidad que el fuego ha roto por fachada por la enorme carga de calorías de las llamas. La vivienda, situada, como tú decías, en una tercera planta de un edificio de Carabanchel, estaba completamente cerrada, por lo que el cuerpo de bomberos de la capital ha tenido que emplearse a fondo para poder derribar la puerta blindada. Dentro, un infierno de muebles calcinados, de objetos habituales en cualquier domicilio, pero altamente combustibles. Se han localizado 3 cadáveres, el de una mujer de 90 años y el de sus 2 hijos mayores. Juan José García es el jefe de guardia del Cuerpo de Bomberos de Madrid. Cuando han llegado las primeras dotaciones, el fuego había roto por la fachada posterior. Han tenido muchas dificultades para entrar porque había una puerta acorazada, han tenido que romperla y han accedido por el interior de la escalera, y cuando estaban extinguiendo el incendio se han encontrado con 3 personas fallecidas. También el humo ha afectado a los 2 áticos superiores y hemos tenido que rescatar a 2 personas. Se encontraban bastante nerviosas, pero en buen estado. Ya se han retirado los efectivos del Cuerpo de Bomberos de la capital. Es el momento de la unidad de policía científica que ya se ha desplegado, se ha hecho cargo de las investigaciones. Los 3 cadáveres han sido ya enviados al Instituto de Medicina Legal de la Comunidad de Madrid. Alfonso, gracias. A vosotros, hasta luego. Por tanto, la noticia que conocíamos hace unos minutos, les decía, 3 fallecidos en el incendio de esa vivienda en Carabanchel. Es que el año ha empezado con muy malas noticias, con la tragedia en los Alpes suizos, el incendio en la estación de esquí de Crans-Montana, que deja al menos 40 muertos y más de un centenar de heridos. A la investigación por las causas de ese fuego la va a ir acompañando ahora el laborioso proceso para identificar a las víctimas, que son de varias nacionalidades, y ante el temor de que muchas de ellas sean jóvenes, muy jóvenes incluso. Así que vamos a situar las novedades que nos llegan desde Suiza. Nicolás Castellano, ¿qué sabemos hasta ahora? Buenos días, Nico. ¿Qué tal? Buenos días, José Luis. Pues la Policía Científica Suiza y los forenses siguen trabajando a esta hora, como dice, sin descanso en la identificación de esos cadáveres que, por la información de amigos y familiares que los han reclamado, corresponden a más de 40 jóvenes, la mayoría de entre 16 y 26 años, según distintos medios locales. El fuego arrasó el bar en apenas unos minutos en ese local situado junto a la estación de esquí de Crans-Montana, absolutamente asignado para celebrar el inicio del año. La fiscal Beatriz, encargada de la investigación, el trabajo va a prendre du temps. Detalla que los esfuerzos requerirán tiempo, que se están centrando en la identificación de los fallecidos, pero que está siendo muy complicado debido al deterioro de los cuerpos absolutamente calcinados en muchos de los casos, y que en paralelo siguen investigando las causas del fuego que ha causado, según el presidente suizo, l'incendie qui s'est produit la nuit dernière dans un bar de Crans-Montana constitue l'une des pires tragédies. Una de las peores tragedias de la historia de Suiza, que ha tenido que pedir ayuda a hospitales italianos, alemanes y franceses para distribuir a los 115 heridos graves que siguen hospitalizados, muchos con graves quemaduras. En Crans-Montana, cientos de personas se reunieron anoche en una vigilia en silencio con un frío glacial para rendir homenaje a las víctimas, desplegando centenares de velas en memoria de los muertos. A la zona siguen llegando familiares a la espera, José Luis, de recibir los restos mortales de sus seres queridos. Una auténtica tragedia con la que empieza este 2026, desde luego. Nicolás, gracias. Hasta luego. Además de Suiza, hay un país especialmente atento a la investigación, a la identificación de esos cuerpos. Es Italia, cuyo gobierno se puso en contacto de inmediato con las autoridades helvéticas y fue el primero en decir que había al menos esos 40 fallecidos. Corresponsal en Roma, Joan Solés. Italia registra al parecer el mayor número de víctimas por nacionalidad en Crans-Montana, Suiza. La unidad de crisis de la Farnesina, el Ministerio Italiano de Exteriores, está coordinando las informaciones y ayudas a los familiares de las víctimas. El último balance indica que al menos
menos 6 de los fallecidos serían italianos. Hay además otros 13 italianos heridos, la mayoría jóvenes de 16 y 17 años, ingresados en hospitales de Berna, Zurich y Milán. Almeno 20 personas que eran dentro de nosotros, que conocíamos. Que conocíamos nosotros, italianos. Al menos 20 personas estaban dentro, las conocíamos, eran italianos, han explicado algunos de los supervivientes, todos de Milán, que se salvaron porque hacían cola en el exterior para entrar. Ma di sicuro c'erano più di 30, 40. Seguramente eran unos 30 o 40 los italianos en el interior, ha precisado otro joven. Rogamos por nuestros amigos, esperamos que se recuperen, añadía uno de ellos. Uno tenía todo quemado, ha dicho el otro. Los hay que se hallan en terapia intensiva, otros los han trasladado a Zurich y Milán, y de otros anoche no teníamos noticia. Ieri sera non avevo notizie, non si trovava. El ministro italiano de Exteriores Tajani se trasladará esta mañana a la localidad suiza para colaborar con las autoridades helvéticas en la identificación de los fallecidos italianos y en la asistencia a los heridos. Por cierto, en Italia hubo ayer 2 muertos, más de 300 heridos por quemaduras en el uso de fuegos artificiales en la noche de fin de año. En los Países Bajos ha habido también 2 muertos. Este va a ser el último año en el que los particulares en ese país podrán comprar pirotecnia de gran potencia. A partir de ahora solo podrán adquirir bengalas o petardos. 8:06 aquí en España. El gobierno de Aragón pide a los montañeros que extremen la cautela después de que ayer fuera encontrado sin vida el hombre que salió a practicar raquetas en el Valle de Bielsa, en Huesca, y quedó atrapado por un alud. Hace unos días apenas recordarán que otro alud en Panticosa, en este caso, mató a 3 personas que tenían mucha experiencia en la montaña. Zaragoza, Ana García Cortés, buenos días. Buenos días. Protección Civil del gobierno de Aragón y expertos piden máxima prudencia ante el alto riesgo de aludes que tenemos en el Pirineo. El peligro se mantiene nivel 3 en cotas superiores a 2.200 metros y el terreno es muy inestable. El 112 recuerda antes de salir consultar el boletín de peligro de aludes, elegir rutas seguras y avisar del itinerario. Esta semana ya son 4 las víctimas mortales, la última un zaragozano que hacía raquetas cuando fue sorprendido por una luz. El alcalde de Bielsa, Miguel Noguero, asegura que no se midió el riesgo. En invierno el riesgo es mucho más extremo que en verano. Y bueno, pues hay que medir muchos más parámetros para hacer según qué actividades, y realmente estas personas no midieron el riesgo ni estaban equipados como deberían. Esta víctima se suma a los 3 montañeros experimentados fallecidos el lunes en otro alud de Panticosa. El gobierno de Aragón concederá hoy, por cierto, a título póstumo, la medalla al mérito deportivo a 2 de ellos, a Jorge García Dins, pediatra y divulgador, y a Natalia Román. Todo esto antes de que la borrasca Francis haga que cambie el tiempo ya en todo el país, con más frío y bajando considerablemente, atención a esto, la cota de nieve. Luis, muy buenos días. Buenos días, José Luis. Así es, sobre todo ya el domingo y el lunes. Esa borrasca se va a combinar con una entrada de aire frío muy potente que va a entrar desde el Cantábrico y que nos irá afectando ya a finales del fin de semana. De momento hoy poca lluvia, en Canarias algunos chaparrones, también en Extremadura y Galicia. Mañana muy pendientes de la lluvia que va a caer sobre todo por la tarde en la costa andaluza, especialmente la de Huelva, Cádiz y Málaga, así como en la provincia de Valencia. Y luego ya el domingo esas cotas de nieve que bajarán por debajo de los 500 metros en Castilla y León, por tanto nevará en casi toda esa comunidad, en el interior del Cantábrico, también en el sur de Aragón, y la noche del domingo al lunes y el lunes, por tanto día de cabalgatas, nevada destacable en todo el sistema ibérico, gran parte de Aragón, Cataluña, llegando hasta Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León y el Cantábrico. En la crónica del mundo. The work continues. The work endures. The work, my friends, has only just begun. Thank you. La noticia no está tanto en la imagen, que también, sino en este mensaje. El trabajo está apenas empezando, no está tanto en la toma de posesión de Zoran Mamdani como nuevo alcalde de Nueva York, sino en su primer alegato, el primer musulmán que va a gobernar la ciudad más icónica de los Estados Unidos, la ciudad de Donald Trump. Ese joven de 34 años que ha prometido su cargo sobre el Corán, ha dicho que gobernará sin pedir perdón, ha dicho que ha sido elegido como demócrata socialista y como tal va a gobernar, y ha prometido, entre otras cosas, que son muchas, la gratuidad de los autobuses o congelar, Isabel, el precio de los alquileres. Hola, Sastre, buenos días. Aclamado por miles de personas y acompañado por el histórico líder demócrata Bernie Sanders y la esperanza del partido, que es Alexandria Ocasio-Cortez, el nuevo alcalde de Nueva York hablaba de una nueva era en la ciudad. There are many who will be watching.
They want to know if the left can govern. Hay mucha gente observándonos que quiere ver que la izquierda puede gobernar, que quiere ver que podemos arreglar sus vidas, decía Mamdani, en un discurso plagado de referencias a, entre otros, Nelson Mandela. Here is what I want you to expect from the administration that this morning moved into the building. El nuevo alcalde de Nueva York habla de un ayuntamiento que dejará de ser el del no para ser el del cómo, el de las puertas abiertas a todos los ciudadanos, sobre todo los trabajadores, los vulnerables, a quienes quiere, decía, devolver la libertad que hasta ahora solo podían comprar los multimillonarios. I was elected as a democratic socialist and I will govern as a democratic socialist. Fui elegido como demócrata socialista y gobernaré como tal, sin renunciar a mis principios, decía Mamdani, que entre sus principales medidas ha anunciado congelación de alquileres, autobuses gratuitos, potenciar programas de salud mental y ayudas para la maternidad. Eso mientras en la Casa Blanca Donald Trump está esperando avances donde no los hay entre Rusia y Ucrania. Ayer el propio presidente de Estados Unidos compartió en su red social la noticia de que Moscú se ha inventado que Kiev llegara a atacar una de las residencias de Putin. Es lo que Moscú alegó, lo que Moscú puso como excusa, para boicotear las negociaciones para la paz. La CIA ha dicho también que no hay evidencias de que ese ataque contra una de las casas de Putin se llegara a producir. Veremos qué es lo que pasa en estos primeros compases del año. Y de Venezuela, la novedad está en el discurso que ha dado Maduro esta madrugada, Nicolás Maduro, que ha confirmado que ha tenido una conversación, le ha dicho que solo han hablado una vez, una conversación con Donald Trump, y ha advertido de que piensa defender la integridad de su país, aunque se ofrece a hablar con Trump sobre la posibilidad de luchar unidos contra el narcotráfico. Isabel de Leuce. Sí, Maduro confirma esa conversación con Trump, aunque contradice al estadounidense que asegura que habían hablado en 2 ocasiones. Nosotros hemos tenido, Ramón, una sola conversación. Él me llamó el viernes 21 de noviembre desde la Casa Blanca y yo estaba en el Palacio Miraflores. Conversamos 10 minutos y fue una conversación, como yo he dicho, respetuosa, muy respetuosa. La califica como amable, aunque desde entonces las relaciones, dice, se han enfriado. Maduro, que no ha dado detalles de esa conversación. Lo primero que me dijo, Mr. President Maduro. Excelente. Y yo le dije, Mr. President Donald Trump. Y que tampoco se ha referido al supuesto ataque de Estados Unidos a un puerto en Venezuela, donde asegura Trump que los narcos cargaban droga. Dice que lo hará en unos días. Lo que sí ha hecho ha sido abrirse a colaborar para combatir el tráfico de drogas y a negociar una posible inversión estadounidense en el petróleo de su país. 8:12. En Línea Directa puedes asegurar tu coche, tu casa, tu moto y hasta tu mascota. Pero sobre todo, puedes asegurar lo más importante, tu salud. Con acceso directo a especialistas, sin pasar por el médico de cabecera, mejores hospitales y menos esperas. Yo lo elegiría, porque tu salud no espera. Seguro de salud desde 19,90 € al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo. De nuestra bodega Marqués de Carrión y del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja. Que ya vienen los Reyes y con ellos el roscón. En el Obrador del Corte Inglés tenemos para todos, con receta artesana de masa madre, esponjosa y deliciosa, sin relleno o con los rellenos más ricos, chocolate, nata o novedades como pistacho. Y todos con sorpresa. Feliz Roscón de Reyes del Obrador del Corte Inglés. Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad? En Carrefour te devolvemos un 40% por compras superiores a 40 € en juguetes y bicicletas. Solo hasta el 7 de enero. Descuento en cupón canjeable. En Carrefour. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha decidido enviarle a la jueza de la Dana todos los mensajes que cruzó con Carlos Mazón, con el expresidente de la Generalitat, aquel 29 de octubre del 24. Es decir, Feijóo también le va a contar qué le puso él a Mazón, porque sabe que hasta ahora solo le había remitido, a través de un acta notarial, los mensajes que había recibido de Mazón. Julia Molina, buenos días. Buenos días. Se había resistido el líder del PP a desvelar esa conversación completa. En Nochebuena decidió entregar solo la parte de Mazón, pero esta misma semana la jueza le pidió que incluyese también sus respuestas para tener un mejor contexto. Ahora Feijóo asegura en la agencia Servimedia que lo hará en cuanto el notario esté disponible. La jueza ha pedido voluntariamente los mensajes que ha recibido el señor Mazón, se los he entregado a través de un acta notarial y ahora me
pide los mensajes de respuesta que yo le di al señor Mazón el mismo día 29 de octubre y por el mismo mecanismo se los entregaré a través de un acta notarial. Feijóo cede, aunque cuestiona a la jueza. Dice el líder del PP que no entiende cuál es el interés de esa conversación, pero que respeta la decisión. Otros miembros de su partido sí han arremetido abiertamente contra la magistrada. En la misma entrevista, el líder de la oposición pronostica que Sánchez adelantará las elecciones a este 2026 y que lo hará empujado por los socios y por los tribunales. Es probable, yo diría que es muy posible, que en el año 26 Sánchez no pueda aguantar en el gobierno y empecemos una nueva época a través de unas elecciones. Feijóo mantiene guardada la carta de la moción de censura, no desvela si pretende usarla este año y subraya que tiene un contacto fluido y respetuoso con Junts, aunque asegura que no negociará su apoyo a cambio de concesiones. Hablábamos hace unos minutos de la situación internacional y de los recelos que tiene Donald Trump de que Putin quiera de verdad un acuerdo para poner la paz, para que llegar a la paz después de la invasión de Ucrania. Bueno, pues el gobierno aquí en España ha prorrogado la participación de España en 16 misiones en el exterior y lo que sigue dejando en el aire es la participación en un hipotético despliegue de tropas en Ucrania cuando se firme, si es que llega a firmarse, ese alto el fuego entre Ucrania y Rusia. Javier Bañuelos, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, con la amenaza permanente de Rusia, en este 2026 España va a reforzar especialmente su presencia en el flanco este de Europa. Primero con el despliegue de efectivos en Letonia, Eslovaquia y Rumanía, y también con la participación en las misiones de la Policía Aérea y en las agrupaciones navales de la Alianza Atlántica. Refuerzo OTAN sí, pero el gobierno sigue sin estar dispuesto a incluir a nuestro país en una hipotética misión de paz en Ucrania. Sí continuarán en el Líbano, pero será su último año. UNIFIL, la misión de paz en el Líbano, desaparece después de 48 años. La ONU ha sucumbido a las presiones de Estados Unidos y de Israel y no va a prorrogar esta misión. Eso supone que los casi 700 españoles desplegados en este país van a regresar de forma gradual antes de que termine este nuevo año. También es una incógnita qué pasará con la operación Atalanta de lucha contra la piratería en el Índico. Francia está presionando para que se fusione con la misión Aspides de protección en el Mar Rojo, pero nuestro país es partidario de que Atalanta mantenga su autonomía en el Índico. Nueva chaqueta con protecciones nivel 2 y el casco deportivo que siempre has soñado. Equípate para tu ruta en moto en la... Pues yo, para ir bien equipado, elegiría el seguro de moto de Línea Directa, con cobertura de equipación técnica. Segurísimo. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Carrefour te trae el mejor precio especial Navidad. Como el roscón de Reyes Carrefour Extra de 750 gramos relleno de 100% nata por 8,29 €. Premio el sabor avalado por nuestros clientes. Hasta el 6 de enero. En Carrefour, las mejores Navidades al mejor precio. ¿Había tenido antes una avioneta? ¿Qué va? Es la primera. ¿Nunca ha pilotado una aeronave? Bueno, sí, en algún videojuego. Entonces no sabe lo que es un flap, ni un fowler, ni un zap, ni un slotter, ¿verdad? Ni idea. Igual tenía que haberme comprado una más sencilla. Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 71 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millonario forever. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Los Reyes Magos están en camino. Niños y niñas esperan sus regalos con emoción. Por eso queremos recordar a los Reyes que en el Corte Inglés están todos los juguetes que esperan los peques. Incluso esos tan difíciles de encontrar. Además, es el momento de canjear los cupones de la promoción del 25% de regalo en juguetes. En nuevas compras de juguetes hasta el 4 de enero. ¡Que vienen los Reyes! Y todos los juguetes están en el Corte Inglés. En tienda web y app. Hoy por hoy. José Luis Sastre. Este 2026 empieza con subidas de precio que ya hemos empezado a notar en nuestros bolsillos. Crecen, entre otras cosas, las tarifas de teléfono, la factura de la luz, los peajes o los billetes de avión. Edu Hernández. Sí, 2026 empieza siendo más caro que el año anterior y lo empieza siendo precisamente por el teléfono. Más Orange, Movistar y Vodafone suben sus tarifas alrededor de un 4% en los próximos días. Esto supone pagar entre 1 y 6 euros más. También va a ser más caro si queremos mandar paquetes o cartas a través de correo, entre un 5,5 y un 7,9%, dependiendo de lo que estemos enviando. Ojo a la luz también, porque el peaje de la CNMC sube un 4,1% y los cargos que cobra el Ministerio de Transición Ecológica un 10,5%. Pese a esto, el Ministerio llama a la calma porque espera que la factura de la luz sea entre un 5 y un 10% más barata gracias a las energías renovables. Si cogemos el coche y pasamos por una autopista, ojo a los peajes, porque suben o un 3,64% o un 4,68%, dependiendo
dependiendo de la concesión administrativa. También está previsto que los billetes de avión suban ligeramente de precio, al menos 67 céntimos, en este caso por el aumento de tasas de AENA del 6,4%. También trae el año consigo cambios en la edad de jubilación, en las cotizaciones. La edad de jubilación ha subido 2 meses hasta los 66 años y 10 meses. Y suben también las pensiones, Estefanía Salvatierra. Si cobras una pensión contributiva, verás cómo esta se revaloriza un 2,7% desde este 1 de enero. Esto implica 570 euros adicionales al año para las personas que reciben una pensión media de jubilación. El Gobierno aprobó subir hasta un 11,4% la cuantía de las pensiones no contributivas y del ingreso mínimo vital, mientras que las pensiones mínimas subirán un 7%. Porcentajes que sobrepasan con mucha diferencia la inflación. En 2025 se registró un gasto récord en pensiones contributivas, casi 200 millones de euros. En 10 minutos abierto con Antón Losada, Estefanía Molina y Carlos Sánchez. Las 8:20, las 7:20 en Canarias.